Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos a su programa Debatiendo Sin Filtro. Les saluda Jorge Cobertoro a través de la plataforma del periódico El Vocero, elvocero.com, y a través de la página de Facebook. Se encuentra con nosotros, como todas las semanas, el licenciado Hugo Rodríguez y el profesor Kedema Clinton. Saludos a ambos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Buenas noches, todo bien, un placer estar aquí otra vez. Bueno, hoy damos inicio a un nuevo formato, a un nuevo horario, a un nuevo día. De ahora en adelante este programa va a estar todos los martes a las 9 de la noche a través de la plataforma del Vocero y estará pues obviamente en las promociones y demás. Y como resultado del éxito durante el proceso electoral, ahora vamos a iniciar el proceso del análisis, pero ya de una perspectiva distinta, no tanto, ¿verdad?, de las campañas y demás, sino ahora como resultado del proceso. Aunque ahora pues resulta que tenemos todavía algunas lagunas por aclarar y una serie de maletines por contar, papeletas, pero la realidad es que hay un proceso importante que ocurre luego de una elección, que es el proceso de transición del gobierno, y en eso pues tenemos en este panel una persona de mucha experiencia, que es la única persona que ha estado en dos comités de transición de entrada y de salida, que es el ex secretario de Estado y ex presidente del Senado, Kedema Clinton, y nos va a dar luz sobre la importancia y la complejidad de este proceso de transición. Pero antes de eso, quisiera iniciar el análisis sobre esta situación. Obviamente hay unos resultados preliminares, hay unas certificaciones. Mañana miércoles el Partido Popular Democrático convoca una conferencia legislativa para escoger el liderato de Cámara y Senado en una situación un poco confusa, toda vez que la Cámara de Representantes del Partido Popular tiene 26 votos con certificaciones preliminares, pero hay un recuento y hay ahora todo un escrutinio general. Y en el caso del Senado, aunque sí la delegación del Partido Popular tiene mayoría de miembros, no tienen los 14 votos para constituir la mayoría parlamentaria. Así que tampoco pues tienen los votos para escoger un presidente como tal, etcétera. Y ahora se complica el escenario con la aparición milagrosa, no sé ni cómo describirlo, sorprendente, de 178 maletines cuyo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a esta hora pues no ha podido presentarle al país un número exacto de cuántas papeletas estamos hablando, de dónde son, y se pudiese alterar alguno de los resultados de esta elección. Quiero comenzar por este tema, para entonces luego hablar del proceso de transición. Hugo, ¿cómo ves esta situación de los resultados y este nuevo planteamiento de que ahora ha aparecido una serie de maletines y de papeletas que no están contabilizados y que no se sabe exactamente la magnitud de lo que estamos hablando? Yo pienso lo siguiente, en un proceso eleccionario, en un proceso de votación, creo que es igual de importante la oportunidad que se le da a los ciudadanos de expresarse mediante el voto, como el conteo y respeto de ese voto. No basta meramente con que la persona pueda emitir su voto. Es que esa expectativa que tiene el ciudadano de que su voto se cuente correctamente, de que su voto se tramite correctamente y de que su voto se respete, es igual de importante que el ejercicio del día 3. Y a mí me parece que esa aparición de los maletines pone un poco en entredicho esa segunda fase, ¿verdad? Le permitimos que votaran, le facilitamos que votaran, pero el conteo, el respeto de ese voto, me parece a mí que está en entredicho con estas situaciones. La Comisión Estatal de Elecciones tiene una responsabilidad ineludible de dar unas explicaciones. Creo que son irregularidades que ponen manchas sobre y dudas sobre el sistema electoral que tienen que corregirse. Y aquí la pregunta no tiene que ser si esos votos son decisivos para cambiar o no cambiar una elección. Yo creo que el ciudadano que emite el voto tiene derecho a que se le cuente independientemente de si eso va a ser un cambio o no en las certificaciones preliminares o en las expectativas preliminares que se tienen. Por lo tanto, yo creo que la comisión más vale que respete ese voto, que dé unas explicaciones, pero cara al futuro hay que mirar dónde se falló, hay que mirar las lagunas que se crearon con la nueva ley, hay que mirar cómo es que las deficiencias se pueden corregir. Y ahora que estamos ante una legislatura que no va a funcionar a base de la aplanadora que nos caracterizó el cuatrienio pasado, creo que tendríamos ambiente para examinar con calma, con detenimiento, con lupa y con seriedad para corregir aquellas deficiencias que el nuevo código nos trajo.
¿Qué te pregunto? Esta situación de maletines, aunque obviamente se emiten unas certificaciones preliminares, pero ¿cuán confiables ahora son estos resultados? Digo, me imagino que mañana, pasado mañana, sabremos exactamente de la magnitud de lo que estamos hablando de las papeletas. Hay unas candidaturas, alcaldías, quizás algunos escaños por acumulación y algunos de distritos que están cerrados y que pudiesen alterar los resultados, pero en términos de las posiciones principales, pienso yo, y yo creo que es importante decirlo, para la gobernación, la comisaría residente, por lo menos en esas dos, por el margen de victoria de los ganadores, tanto de Pierluisi como de Jennifer González, no debe de crearse una expectativa de que eso posiblemente pueda cambiar, porque el gobernador ha comenzado un proceso de transición y yo creo que también el país un poco necesita estabilidad. Y en ese sentido, te pregunto, cuando hablamos de 174, 178 maletines, por la información que tengo, que estos maletines pueden tener hasta casi 400 papeletas, no sé si Hugo tiene algún dato, pero estamos hablando que sí, debe ser algunos miles de votos, pero no es que estamos hablando aquí de 100, 200, 300 mil votos que no se han contabilizado, Kenneth. Pues mira, lo dice muy correctamente, o sea, la cantidad de votos que pueden estar envueltos ahí tienen que ser relativamente mínimos. Segundo, son esos maletines activos, tienen papeletas votadas, o son meramente unos maletines que tienen material electoral, pero no necesariamente material electoral vivo. Eso hay que determinarlo y eso obviamente se estarán abriendo esos maletines durante el proceso de escrutinio para determinar si tienen material vivo. Si tienen material vivo, pues entonces corresponde ubicar ese material vivo en los precintos y colegios en que correspondan y entonces contar esos votos y añadirlos a los resultados. Ahora, yo no puedo imaginarme que hayan 174 colegios electorales que carezcan de los resultados correspondientes a esos colegios electorales. Si tú eres el coordinador de unidad electoral de tu partido en una escuela donde habían 9 colegios, pues ya Puerto Rico se hubiese enterado si solamente aparecían los resultados de 6 colegios o 7 colegios o 8 de esos 9 colegios. Eso ya se hubiese advertido, ya se hubiese hecho la búsqueda, ya se hubiesen llenado unas actas de incidencia para tomar nota de eso. Y entonces, si tú ahora mismo tienes los resultados del 98, 99% de los colegios, pues no pueden haber 170 y pico de colegios que no hayan reportado los resultados de esos colegios. Así que me está un poquito raro. Segundo, estoy notando, no con respecto a esto, pero desde hace varios días, unos niveles de sensacionalismo de parte de algunos comisionados de los partidos pequeños y emergentes que parecen estar más interesados en crear una noticia que se lleve unos titulares sensacionalistas de una prensa que a veces se pone un poquito amarillista cuando pueden destacar algo que está raro. Pero entonces cuando se corrige la noticia, cuando se explica toda la verdad, pues entonces no reciben el mismo nivel de sensacionalismo que recibió la denuncia inicial. Eso no abona a crear fe en el sistema democrático, cuando en muchos casos se trata meramente de materiales sobrantes o cosas así por el estilo que no afectan los resultados. Como tú bien has señalado, los resultados de las principales candidaturas han sido sólidas. O sea, Pedro Pierluisi fue certificado preliminarmente, creo que como por 17,000 votos. Una cantidad considerable de votos, mucho más de los votos por los cuales fue electo Aníbal Acevedo Vilá, mucho más de los votos por los cuales creo que fue electo Alejandro García Padilla, que creo que le ganó a Luis Fortuño por 10,000, 11,000 votos o algo así por el estilo. Así que no es una cantidad inusitadamente pequeña de votos. En el caso pues, de Jennifer, pues ni hablar. O sea, ella ganó por una purruchada de votos.
Así que esas candidaturas no están en juego. Como tú has señalado, lo que sí puede estar en juego son aquellos escaños legislativos que se ganaron o se perdieron por escaso margen, si es que entre esas maletines aparece material activo. Si aparece material activo, pues obviamente puede afectar las candidaturas por acumulación, porque todas las candidaturas por acumulación aparecen en todos los precintos. Y si aparece material activo de algún distrito representativo o senatorial en particular, pues puede afectar los resultados finales de algunos representantes y senadores por distrito, y eso pues también crea dudas en cuanto a si el Partido Popular ha alcanzado o no las mayorías absolutas que necesitan para poder elegir a su liderato legislativo sin necesidad de tener apoyo de los otros partidos. Me preocupa también la decisión que tomó esta tarde la Junta de Gobierno del Partido Popular, que dijeron que si hubiera que entrar en negociaciones, no se entrará en negociaciones con el principal partido fuera del Partido Popular, que es el Partido Nuevo Progresista. Why? Because, ¿por qué? Si el gran acuerdo que se ha hecho bipartita en el pasado es precisamente el pacto Colbert-Viera o Viera-Colbert, como quiera llamarlo, que fue un pacto entre un popular y unos PNP. ¿Por qué el acuerdo tiene que ser con los partidos minoritarios? Yo no entiendo eso. Y creo que es un signo de inmadurez democrática de parte de uno de los dos partidos principales. Y no dudo que haya gente en mi partido que también digan que ellos no van a entrar en pacto con el Partido Popular. Y ahí nuevamente pregunto, why, because, ¿por qué? Se dice que el PNP y el Partido Popular son más de lo mismo. En una cosa en que sí hemos sido más o menos más de lo mismo, en cosas positivas, como que compartimos unos valores democráticos similares, en que compartimos unas ideologías socioeconómicas similares. El Partido Popular, en su mayoría, no es un partido socialista. El Partido Popular, sus electores, en su mayoría, no son separatistas. Sí hay unas posiciones importantes, unas candidaturas importantes en el Partido Popular que sí están ocupadas por personas que creen más en el separatismo que en la unión permanente, que no son miembros del partido de Muñoz Marín o de lo que queda del partido de Muñoz Marín. Pero creo que hay unas similitudes en el PPD y en el PNP, y habemos muchas personas en el PNP que pensamos en forma parecida a muchas personas en el PPD, excepto con respecto a una gran diferencia. Tú y yo militamos en movimientos ideológicos distintos. Tú eres estado librista, yo soy estadista. Pero si hacemos un checklist de todos los issues en Puerto Rico, puede que encontremos que en un 75% de los issues pensamos en forma similar. Quizá unas pequeñas diferencias, pero en forma más o menos similar. Y por tal razón, ni el Partido Popular ni el PNP deben estar criticando la posibilidad de que miembros de ambos partidos principales en Puerto Rico puedan llegar a acuerdos de gobernabilidad, como los acuerdos que se llegaron en enero, febrero y marzo de 1980, cuando tu padre entró en un acuerdo de gobernabilidad con líderes del Partido Nuevo Progresista. Y eso no lo hizo a él menos estado librista ni menos popular, y eso tampoco hizo al liderato de mi partido, que entró en acuerdo con tu papá. Él no los hizo menos estadistas y menos progresistas de lo que eran antes. No podemos estar asumiendo posiciones de la vieja política en estos momentos que llaman a que se lleguen a diálogos y acuerdos de la nueva política en Puerto Rico. Bueno, a mí me parece, sobre ese punto, quiero hacer dos comentarios para pasarle a Hugo. Número uno, yo no creo que la expresión que hiciera ayer sobre ese particular fuera una determinación de la Junta de Gobierno. Me pareció más que era una expresión general del presidente del Partido Popular, Charlie Delgado,
toda vez que me parece a mí que es lo más responsable. Primero, que el Partido Popular, en este momento que estamos conversando, todavía no tiene constituido una mayoría parlamentaria, número uno. Número dos, va a ser una mayoría extremadamente frágil. En el caso de la Cámara, por un voto que básicamente le da un poder de veto a cualquier legislador de esa delegación de paralizar una legislación, y sabe Dios hasta qué nivel podría llevar diferencias entre la delegación. El otro punto es que a mí me parece que de manera responsable lo correcto es que las personas que sean seleccionadas como los líderes de esas delegaciones de Cámara y Senado del Partido Popular tiendan puentes y de diálogo con todas las delegaciones, tanto con el Partido Nuevo Progresista, con el Partido Independentista, con Victoria Ciudadana y con el Proyecto de Dignidad, porque todos tienen legisladores electos. Y el mandato que se le ha dado es uno donde ya básicamente tiene que haber indudablemente consenso, o por lo menos puntos de coincidencia para aprobar legislación. Pero un poco lo que plantea Kenneth, y lo subrayo porque coincido en parte de su análisis, y es que no podemos olvidar que el gobernador, que es el que va a firmar los proyectos de ley y las resoluciones conjuntas que asignan fondos, es Pedro Pierluisi del Partido Nuevo Progresista. Así que un tanto decir, no voy a hablar con el Partido Nuevo Progresista, es no hablar con el gobernador, con la fortaleza, que sería un absurdo para cualquier mayoría parlamentaria. Así que yo confío en que las personas que están aspirando a las posiciones de liderato, Juan Zaragoza, José Luis Dalmau, Jesús Madero Ortiz, Tito Hernández, que son los que están sonando, ¿verdad?, públicamente, sean muy juiciosos y muy cuidadosos de sus expresiones sobre este tema. Me parece que sería un error excluir, cerrar puertas sobre ningún sector político, particularmente porque esa fue la voluntad del pueblo, que hay que respetarla. Hugo, en ese sentido, ¿cómo tú ves la composición de los cuerpos legislativos? ¿Cómo debe trabajarse esa agenda legislativa, toda vez de que pues hay una multiplicidad de partidos y de miembros de la Asamblea Legislativa, y poder encaminar una agenda de consenso? Yo creo que lo que el pueblo mandó como mensaje contundente es algo que más o menos Kenneth dijo, y es abandonar las posiciones de la vieja política. El cuatrienio que acabamos de terminar desde el punto de vista legislativo se caracterizó por el uso de la aplanadora de la mayoría. Eso que estamos invocando hoy, de que se busque consenso, de que se busque la opinión de las demás delegaciones, de que no sea meramente porque tengo mayoría que se aprueben las cosas, no fue lo que caracterizó este cuatrienio. Yo creo que fue todo lo contrario, y el ejemplo más vivo, el ejemplo más patente fue la aprobación del Código Electoral, cuando tenía todos los partidos en contra de eso. Así que yo creo que eso fue un mensaje contundente que mandó el electorado. Y creo que no solo el partido que perdió la mayoría legislativa, sino el que reclama que tiene la mayoría legislativa, tienen que aprender de ese mensaje. No puede ser la aplanadora el método de preferencia para legislar. No puede ser el que tengo más votos la manera en que querramos correr el sistema legislativo. Yo creo que sí, que hay que tender puentes. Creo que ese tender puentes tiene que ser a todas las delegaciones, y creo que todas las delegaciones tienen que actuar con un grado de madurez para, número uno, no convertirse en un apéndice de una de las delegaciones, y número dos, para no convertirse en un veto absoluto a todo lo que se propone. Yo creo que el pueblo va a estar mirando muy de cerca cómo actúa cada uno de los representantes y de los senadores a quienes le confió su voto, para ver cuánta madurez, cuánta responsabilidad asumen. Y voy a decir más. El cuatrienio aquel que hubo el gobierno compartido, el último, el de Aníbal Acevedo Vilá, y Kenneth estuvo en la presidencia del Senado, se recuerda como un cuatrienio en donde el gobierno compartido, la gente hablaba de que no había funcionado. Yo pienso que ahora que hubo un avance en que la gente vote distinto, si la gente percibe que esa pluralidad, ese haber elegido gente de distintas visiones no funciona, podría hacer que los castiguen después. Así que a mí me parece que el nivel de responsabilidad que asuma cada uno, de mayoría, de minoría, cada una de las delegaciones, el tender puentes, el consenso, la búsqueda de las opiniones, va a ser fundamental. Y no quiero dejar pasar por alto una cosa. Aquí hay tres ramas de gobierno. El ejecutivo ganó, yo no voy a reclamar que no ganó, pero ganó con un porciento muy exiguo de votos.
una tercera parte de los votos emitidos, que bajo nuestro sistema legal le corresponde la victoria, no hay ninguna duda. Pero es un mandato frágil, es un mandato precario. Y creo que eso también le impone al Ejecutivo ese nivel de diálogo, ese nivel de búsqueda de consenso, ese nivel de buscar cuáles son las avenidas para poder comunicarse. Y yo creo que el pueblo está reclamando y esperando ese nivel de madurez en nuestros líderes al día de hoy. Yo pienso, para ir al otro tema rápidamente, que ya para el próximo programa, del próximo martes, ya deben estar claros quiénes son las personas que estarán dirigiendo los cuerpos legislativos y cuál va a ser ese organigrama o esa estructura de comisiones para definir el rol de todas las delegaciones que están en la Cámara de Representantes y el Senado. En lo que a mí respecta, en mi consejo a los que vayan a ser los presidentes de los cuerpos, es que le den participación a todos los partidos, inclusive le den presidencias de comisiones a todas las delegaciones en temas donde obviamente hay conocimiento, la expertise, el peritaje, la vivencia. Hay personas ahí de una calidad profesional de primer orden en todas las delegaciones, y en ese sentido me parece que debe el Partido Popular ser juicioso a la hora de constituir un cuerpo que responda al reclamo del país. Pero precisamente hablando del reclamo del país, de la agenda futura, hay un proceso importante que es el proceso de transición, que está legislado por una ley del 2001 que establece el proceso de transición, que se preparan los informes y demás, y creo que me corrige, creo que se entregan para el mes de septiembre o octubre, antes de las elecciones. Ya está todo básicamente listo. ¿Cuál es primero el proceso de la transición, la importancia de este proceso y cómo nos aseguramos? Porque esta es la gran pregunta. ¿Cómo nos aseguramos que esas personas que participan en los procesos, que obtienen información, a veces privilegiada, información de naturaleza inclusive confidencial, de proyectos o de inversiones futuras del gobierno, o de transacciones que hay, o de pleitos que hay, cómo uno se asegura que después esas personas no salgan de esos grupos de trabajo de la Comisión de Transición y se conviertan en cabilderos o en representantes legales de empresas, entonces con un conocimiento ventajoso? No, ¿verdad? No quiero hacer referencia a nadie en particular, pero sabemos lo que pasó el cuatrienio pasado con una de las personas que era de los miembros más importantes del Comité de Transición, y luego cómo se fue al sector privado y toda la controversia que generó. ¿Cómo nos aseguramos que esto no vuelva a ocurrir y que estemos ante una situación que el país tenga confianza? Kenneth. Bueno, desde que yo presidí mi primer comité de transición, que fue hace ya 12 años atrás, ya habían unas reglas éticas bien estrictas y unos papeles que había que firmar donde se limitaba la participación de miembros del comité de transición en actividades de cabildeo, de gobierno, etcétera, etcétera. Y eso se ha mantenido. Lo que pasa es que tiene que haber la voluntad de estar verificando que esas personas no se dedicaron a hacer uso de información privilegiada por X número de años después que participaron en ese proceso. Pero los miembros del Comité de Transición, para todos los efectos prácticos, son funcionarios de gobierno al aceptar estar en el Comité de Transición. Ya desde el 2008 estábamos comenzando la digitalización del proceso de transición. Ya para el 2012 era básicamente paperless, y el secretario de Estado actual, Raúl Márquez, ha continuado con ese afán de tratar de que todo esté electrónico y que gran parte de lo que está electrónico esté disponible a través del Internet a la ciudadanía en general. El Comité de Transición va a estar copresidido por Ramón Luis Rivera, que fue nombrado por el gobernador electo para dirigir los esfuerzos de parte de la administración entrante. Y ya el lunes que viene empiezan formalmente los trabajos del Comité de Transición. Uno de mis consejos es que cuando participen en el Comité de Transición, en las vistas públicas que van a ser televisadas, que los miembros del Comité de Transición, tanto entrantes como salientes, estén conscientes que la primaria entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi terminó hace 4 meses atrás. Si hubiese sido una transición entre partidos, mi
mi sugerencia hubiese sido que recordaran que las elecciones ya acabaron, porque a veces se sigue mostrando unos niveles de hostilidad que no tan solo no son necesarios, sino que impiden hasta cierto punto el libre flujo de información y el análisis, que son los propósitos básicos de la transición, de que el nuevo gobierno tenga el mayor conocimiento posible de los detalles de gobernar que tiene la administración saliente. Y a veces si te pones a pelear mucho, te pones a hacer preguntas hostiles y a contestar en una forma restringida, pues interrumpe ese free flow of information que tú quieres que surja. Por lo menos en Puerto Rico estamos en mucha mejor situación que la situación en que está el presidente electo Joe Biden, porque allá la Administración de Servicios Generales Federal no quiere hacer la determinación de que hay un presidente electo que es requerido para que comiencen las autorizaciones para que el Comité de Transición entrante pueda empezar a visitar las agencias, pueda empezar a recopilación de información detallada de las agencias, que puedan tener acceso a los fondos para financiar el Comité de Transición entrante. Nada de eso ha pasado porque la señora que es administradora de servicios generales a nivel federal está siguiendo estrictamente órdenes de Casa Blanca de que aquí todavía no ha pasado nada que requiera que se inicie una transición de clase alguna. Hugo, en términos entonces de la expectativa de la transición y quizás cómo la legislatura, claro, en este momento pues, está la incumbente, ¿no? Que termina su mandato al finalizar este cuatrenio, pero hay maneras de asegurarse de que ese proceso ahora de transición tenga una transparencia, que el país escuche, obviamente se va a transmitir. De hecho, nosotros tres vamos a estar a través de esta plataforma y a través de WIPR también comentando sobre el proceso de transición y que nos han invitado para estar también como analistas de ese proceso. Pero les pregunto también en términos de cuán importante es que que básicamente a ese elemento importante de la certeza de la información el país tenga acceso, pero a la misma vez se asegure de que se haga de forma correcta, Hugo. Yo creo que Kenneth dio una explicación bastante certera de la mecánica, ¿no? De cómo se da la transición. Hay que tener claro una cosa. No es que hubo un gobierno y ahora entra otro gobierno. Es que este es el gobierno de Puerto Rico y entran unos administradores a ese gobierno que tiene que tener una continuidad. Yo pienso que en la medida en que se den preguntas claras, respuestas claras, que la información esté sobre la mesa, como dice Kenneth, que no sea un asunto de ventilar viejas rencillas primaristas o electorales o políticas, pues debe ser un flujo normal, ordenado, que es lo que espera todo el mundo. Me parece a mí que el peligro más grande es el que planteaste tú en la pregunta cuando pusiste el tema. ¿Cómo evitamos que personas que estén en esos comités que van a recibir posiblemente información privilegiada, luego se utilice esa información por personas que no tengan quizás un autocontrol o un freno en ellos mismos para no beneficiarse económicamente de esa información? Ya que nos acaba de explicar que se firman unos documentos en donde la persona hace un compromiso de que no va a violentar o utilizar información privilegiada para beneficio personal, creo que lo siguiente sería, no estoy refiriendo obviamente al proceso de transición, que creo que va a correr ordenadamente, sino a ponerle coto o a darle seguimiento a que esos documentos y ese compromiso que se firma no sea violentado posteriormente por las personas que asumen posiciones en esos comités de transición. Sin duda alguna, nosotros obviamente vamos a estar dándole seguimiento al proceso de transición y a todo lo que surge a partir del próximo lunes, que comienza a las 8:30 de la mañana, y también vamos a estar comentando en nuestro próximo programa la selección del liderato legislativo por parte del Partido Popular Democrático y si realmente van a estar los votos para poder honrar cualquier decisión que se tome y la comunicación con el resto de las delegaciones
así como la futura agenda legislativa. Y también tenemos que tener un programa o por lo menos dedicar unos minutos para analizar el nuevo cuadro político, cómo quedan los partidos políticos luego de las elecciones, porque ha tenido un impacto sobre todo en unos positivos, en otros no tan positivos, y creo que es importante también pasar juicio sobre ese impacto del proceso electoral. Gracias al licenciado Hugo Rodríguez, gracias al profesor Kenneth Maclito, será hasta la semana que viene. A ustedes, gracias por su sintonía, será hasta la próxima semana. Que pasen buenas noches. Buenas noches.